bueno, no se trata de regresar, ¿no? O sea, no se trata de traer a Huitzilopochtli aquí, ¿no? O sea, no se trata de Quetzalcóatl, no. Se trata de conocer y de sobrellevar tu vida con lo que había antes y de lo que se ofrece actualmente, ¿no? Porque también muchos compañeros que son indígenas de sangre los critican porque, ay, sí, bien indígena, pero con playera de esto, o con un teléfono, o comentando aquí. Para mí es absurdo eso, ¿no? No se trata de, soy 50% de esto, 70% del otro, o tanto de eso, no, o sea, porque las tradiciones, la mexicanidad, no se trata de tu porcentaje genético, ¿no? Sino del uso que le das y qué haces, ¿no? Amigos, gente de oscuridades, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Ya estamos en el programa 30 y 50 y qué. Ya perdimos la cuenta. Perdimos la cuenta de cuántos. Bueno, como en esta ocasión tenemos un invitado, a nuestro buen compañero Witsi, estudiante, que nos viene a hablar sobre errores, o en este caso, cosas incongruentes en la mexicanidad. Y pues, Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, pues sobreviviendo a los cuetazos, a los borrachos, a la pirotecnia, a la gente que tapa las calles, que se pasa los semáforos, que pone la música a alto volumen de esos ciertos dos géneros que no voy a decir, porque luego se ponen muy sensibles porque uno les critica, etcétera. Y bueno, pues ahora estamos con mucho gusto iniciando el año con esta cuestión de la mexicanidad. Va a ser un año como muy importante. Bueno, este pueblo Witsi es un estudioso, es un interesado y es un activista, digamos, con su propia vida sobre la mexicanidad, así como profunda. Y van a ver que vamos a tener un programa muy interesante. Bienvenido, Witsi. Pues como a ti, gracias. Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Aníbal, Witsi. Bienvenido. Pues amigos, miren, como siempre, nuestros invitados, pues son invitadazos, ¿no? Donde la calidad, sobre todo, en lo que tienen que decir es lo que cuidamos mucho nosotros aquí en Oscuridades TV. Y pues, bueno, pues Witsi, ojalá y que lo que nos vas a aportar genere trascendencia, ¿no? Nosotros de cerca hemos seguido, aunque tú no te des cuenta, tu trabajo. Y en más de alguna vez lo hemos comentado en las aulas de clases, por ejemplo, o afuera de las aulas de clases. Y bueno, pues qué bueno que te animaste a venir aquí. Y bueno, esperemos ustedes, amigos aquí de Oscuridades, también puedan ilustrarse un poquito más sobre este asunto de los problemas que implica la identidad de la mexicanidad, ¿verdad? Sí. Que bueno, desde que los españoles llegaron aquí, invadieron, ¿verdad? Ellos declararon que estas tierras ya les pertenecía a la corona española, ¿no? Entonces ese fue un gran problema. El contacto entre esas dos grandes culturas, la cultura americana y la cultura española, provocó un problema que de inicio, pues me parece que no está resuelto, ¿no? Y desde ahí, desde que los españoles declaran que estas tierras ya no les pertenecían a los que estaban aquí, que en realidad ellos eran los propietarios, pues desde ahí se generaron unos grandes problemas de relación cultural, ¿no? Y a partir de ahí del contacto entre esos dos pueblos, pues bueno, surge un sincretismo cultural y desde ahí tenemos una gran problemática, ¿no? La corriente de los americanos, todos estos grupos indígenas, que no podemos echárnoslos en un solo grupo, ¿verdad? Sino que eran cientos de grupos étnicos. Así es. Y cada uno tenía pues sus propias cualidades culturales, ¿no? Y que los españoles pues, también era una revoltura, ¿verdad? Una revoltura racial, cultural, ¿verdad? Era una revoltura de romanos, de griegos, de eslavos, de húngaros, etc. Entonces, y aquí también los indígenas pues era una revoltura, ¿verdad? Y bueno, de revoltura y revoltura se hizo una revoltura más compleja y en algún sentido la mexicanidad pues no tiene que ignorar nada de eso. Pues bienvenido. Pues vamos empezando, ¿no? A ver, Witsi, ¿por qué quisiste, no sé, tocar este tema? Cuéntanos. Bueno, Mishpan Shinko, Nejuan no toca Huitziquiahuit y Huantlazucamatimia Nicanca. Con permiso para la palabra, mi nombre es Lluvia de Colibrís, Huitziquiahuit.
y pues agradezco mucho estar aquí. Siempre me gusta iniciar con un poco de náhuatl a donde voy o cuando quiero hablar de esto, pues para empezar a dar sustento de lo que vamos a hablar, ¿no? Y traer que se escuche un poco el náhuatl, que se empiece a mover, ¿no? Y pues ya un ratillo en la danza, en tantas cosas, tantos movimientos, que dije, bueno, pues es tiempo de ya traer algo para la gente de aquí y que conozca lo de aquí, ¿no? Porque está muy olvidado. Tenemos una deuda súper tremenda con los pueblos originarios, súper tremenda, de más de 500 años, ¿no? Entonces, pues a traer un poco y empezar a mover, ahora sí que la identidad, si la podemos llamar así, del México actual, ¿no? Y pues siempre pregunto esto, ¿no? O se me hace muy, muy importante preguntar, bueno, ¿y qué significa México? O toda la población de aquí, o los mexicanos y mexicanas, pues bueno, principalmente qué significa México. Y pues lamentablemente no se sabe qué significa México, ¿no? Están así como que en blanco, ¿no? Pues no sé, y no saben ni siquiera qué significa donde estás parado. Pues ya habla bastante del problema, ¿no? Porque para mí es un problema. Entonces, pues bueno, tengo numerados aquí en la compu aquí para seguir un curso. Entonces inicio con, bueno, principalmente México con J, ¿no? Ajá. ¿Y por qué con J? Pues bueno, antes era Mexixco con X, y la X suena como SH, ¿no? SH. Entonces, Mexixco, que viene de Mestli, que es luna, o Met, que es maguey, y Xixtli, que es ombligo, co es locativo. Entonces, en el lugar del ombligo de la luna, o en el ombligo de la luna, o cambiar Mestli por Met, que es maguey, que es en el ombligo del maguey. Es un nombre filosófico que tiene todo un detrás del por qué se llama así, no solamente es pues, en el ombligo de la luna, ¿no? Ya llegamos. No, sino que tiene todo un trasfondo. Pero pues bueno, eso mínimo, eso es Mexixco o México. Ya llegan nuestros hermanos españoles, y por desinterés de no querer pronunciar las cosas como eran, por no poderlo o no quererlo, no se pronunció como era debido, sino que pasó a la J, ¿no? Entonces fue México. Desde la llegada de los españoles se empezó a adaptar a México y quedó como México. Y pues ahora todos lo pronunciamos con J, pero pues la forma ideal, o como está escrito, es con X. Por ejemplo, no decimos Xochimilco, ni mi compañera Xochi, ni Caret. Decimos, bueno, ya ni siquiera lo decimos bien, ¿no? Porque no lo decimos con X, sino con S. Decimos Xochitl, Xochimilco, Xcaret, cuando es, bueno, la X, ¿no? Xochimilco, Xochitl. Entonces, pues, iniciando con, bueno, ¿qué onda con México, ¿no? Con México, con X. Jalapa, sí. Jalapa. Hay algunas palabras que sí se quedaron tal cual, ¿no? Como ajijic, en realidad era con X, es ajijic. Pero pues ahora es ajijic, ¿no? Con J. Entonces, pues bueno, si lo vamos a escribir con X, que se pronuncie con X, y si no con J. Es lo que yo hago en mis escritos o así, o cuando hablo, bueno, si es con X, y si es con J, con J. Sí. Muy bien. Y bueno, pues puse como título algo así como palabras erróneas, que puede ser como traducciones o errores que se conocen, ¿no? Y puse, por ejemplo, de los primeros que puse fue Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani de aquí de México, que combatió contra los hispanos. Lo traducen a Cuauhtémoc como águila que cae, ¿no? Sin embargo, Temoc, el verbo Temoc no es caer, sino descender. Entonces, la traducción más leal de Cuauhtémoc es el águila que desciende, la venerable águila que desciende, o el que desciende como águila, también lo suelen traducir así. Entonces, pues todos decimos, no, pues que Cuauhtémoc, que el águila que cae, ¿no? Y bueno, es muy diferente caer a descender, ¿no? Bueno, solamente está al piso y desciende hasta el primero, o cae hasta el primero, ¿no? Ajá. Entonces, aparte, las águilas no se caen, ¿no? Lo que se cae, lo que está aquí en corto, ¿no? Entonces, las águilas descienden. Es muy diferente que un águila descienda en vuelo a que pues se caiga de plano, ¿no? Entonces, pues, incluso ya más adelante los teóricos dicen que su nombre había tenido ese nombre porque cayó junto con Tenochtitlan y etc. Entonces, pues se montan ideas o teorías sobre pues cosas erradas, ¿no?
El siguiente sería Nezahualcóyotl, ese lo traducen como el coyote hambriento. Cuando Nezahuali es ayuno, es ayunar. Y es muy diferente, pues, una persona que esté súper hambrienta o hambrienta a que esté ayunando. En los dos casos se les quita la voluntad, ¿no? Entonces a Cuauhtémoc no deciden, sino que en Nezahualcóyotl no ayuna, sino que está súper hambriento, ¿no? Así es. Y desde ahí, pues, habla un poco, ¿no? Entonces, Nezahualcóyotl es el coyote que ayuna, el coyote en ayuno, consciente y con voluntad de hacerlo, ¿no? Por X o Y situación. Muy bien. ¿Cómo comenzó este asunto? Bueno, creo que en general los pueblos o los dominantes pues hacen de la historia una historia pues donde son beneficiados, ¿no? Y donde van y conquistan un pueblo, bueno, obviamente que despojan mucho de su cultura, de su historia, porque las generaciones que vendrán después serán como generaciones más fáciles o dóciles o que perderán sus raíces profundas, ¿no? Pero tú ¿cómo comenzó este asunto de la... Yo no creo que sea una mala traducción nomás porque sí, igual puede ser errores voluntarios o involuntarios. Tú dime por qué comenzó ese problema. Yo también tenía esta idea, ¿no? Porque también Cuitláhuac, la traducción es donde está el sudor, lo que se excreta. Cuitlac es excremento. Huitlacoche es el excremento dormido. Entonces Cuitláhuac es donde está la excreción, ¿no? Entonces algunos compañeros de la tradición dicen que no es donde está el excremento, sino donde está el águila posada, donde hay agua. Lo traducen así. Pero otros compañeros dicen, no, pues es que los españoles ni siquiera se dieron tiempo de estar checando las traducciones para manipularlas, sino que simplemente no les interesó. Entonces hay varias vertientes, ¿no? Yo creo que más bien va porque no les interesó y pues tradujeron como pudieron y como quisieron varias cosas, y así se ha marcado la historia, ¿no? Muchas traducciones son erróneas, así se han quedado y después se desmontan teorías y hay doctorados incluso de esas malas interpretaciones. Sí, así es. Sí. A ver, creo que a veces en este caso tiene mucho que ver con la pronunciación del país de origen. En el caso de Aníbal, como comentaba Aníbal, la pronunciación de los que quieren imponer. Por poner, si ellos no están acostumbrados a decir XH, XS, ahí, y hubo un caso muy parecido en Estados Unidos hace unos meses. De hecho, hay una presentadora que es bilingüe, que ella tiene raíces latinas, en una ciudad, no recuerdo de qué estado sureño es de Estados Unidos, pero es Mesa, y ella la criticaron mucho porque en Estados Unidos le dicen Mesa. O sea, como meten mucho esta fonología que meten ellos en las vocales para pronunciaciones que, aunque son parte de sus ciudades, viene de otra cultura o una pronunciación muy diferente. Y hubo como alboroto en redes sociales porque ella lo pronunció como en Latinoamérica se le enseñó, que es mesa con Z. Y mucha gente americana quería que la pronunciara Mesa. Muy criticada, hasta incluso de ignorante, porque no sabe pronunciar inglés, no sabe hacer como cierto tipo de cosas. Creo que a lo mejor también viene por y es hasta lo que tú dices, es flojera, es meramente no querer adaptarse a algo, pero no se da cuenta de que en eso no quererse adaptar a algo no se respeta y se destruye no solamente el lenguaje, sino toda la historia de este lenguaje. Sí, cultura. Sí, mencionando, por ejemplo, Michigan, ¿no? Es el lugar antiguo donde hay peces. Pero pues estaba bien acá, no, pues yo soy de Michigan, ¿no? Y es náhuatl, ¿no? Michiacán es donde abundan, el lugar anciano donde hay peces. Similar a Michoacán, pero de este lado. Michoacán es el lugar donde hay pescados, ¿verdad? Michi es pescado. A ver, a mí me gustaría que profundizaras un poco más, Witsi, en esto sobre lo que tú llamas los errores de la mexicanidad o errores históricos. Porque, bueno, hasta ahorita lo que nos planteas es, hasta cierto punto, algunos fenómenos de corte lingüístico, ¿no? Que tiene que ver más con la pronunciación, en donde originariamente hay ciertos sonidos que, bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, se modifica por alguna razón, pero pues yo creo que los fenómenos lingüísticos es algo que, bueno, es
como más superfluo, ¿no? Creo que de fondo hay otros asuntos, pues, y esos asuntos me gustaría que los abordaras. Por ejemplo, el asunto de eludir, por ejemplo, intencionalmente como el tema de la identidad, ¿no? O negar la identidad a todo un pueblo, o a muchos pueblos, o a muchos grupos étnicos, porque bueno, creo que los fenómenos lingüísticos son muy esperables, son hasta deseables, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una palabra, pues con el paso de las generaciones se modifique, Sí. me parece que esos son fenómenos muy comunes en las lenguas, ¿no? El fenómeno del cambio lingüístico se le llama así, pero, a ver, los otros asuntos, los históricos sobre todo, Sí. la identidad, a ver, ahí, ¿qué tienes que decirnos? Uy, en cuanto a la identidad, pues hay un cúmulo de situaciones que dieron pauta a que pues los mexicanos y las mexicanas estemos así, ¿no? O sea, no es de la nada, y pues tomando en cuenta que llega un pueblo extranjero y corta de tajo, y utilizo el término cortar, ¿no? Por todo esto que conlleva, corta entre carne, hueso y vísceras, corta también la historia. Un abuelo dice que por la mañana nos mataban o nos mutilaban con la espada, y en la noche con la pluma. Entonces, pues sí, llevo más o menos como un orden. Ahorita estaba hablando iba a hablar sobre el término emperador o rey, y más adelante checo esto de los dioses, esto de los sacrificios. Igual le doy rápido a eso para ir contestando eso. Esto de emperador o rey lo he escuchado mucho de que el Tlatoani era el emperador azteca y super acá, ¿no? Y emperador o rey es aquello que atañe o que lo rige la monarquía, y la monarquía es que una sola persona rige todo, ¿no? Sin embargo, acá el sistema de gobierno en México no funcionaba en forma monárquica, sino que era un consejo y una persona que hablaba por el consejo, o bueno, que hablaba desde el consejo. Era toda una organización de personas, en este caso eran ancianos porque tenían la sabiduría, Sí. y era el que simplemente daba la palabra al pueblo de lo que se había hablado en el consejo. Entonces aquí no había tal cosa, no había emperador o rey, sino que había Tlatoani, era una organización de una persona. De hecho, Tlatoani significa el que tiene la voz, ¿no? El que porta la voz. Y puse aquí un ejemplo, ¿no? Sería como pensar que Marichuy es la emperadora o reina del SIG, cuando no, simplemente y ella se proclama, ¿no? Yo soy la vocera de todo lo que hay atrás. Entonces, pues acá no había emperadores o reyes. Y pues todo esto se va abonando, ¿no? Y esto lo podemos empalmar porque que Tenochtitlan era toda una supercapital, un superimperio que tenía varios vasallos y que era súper intenso todo eso, de que claro que había guerras, claro que había pues, pleitos en territorio, en toda la historia los ha habido, pero pues habría que ver cómo y en todos los lugares, ¿no? Y en todos los lugares, no aquí mismo, porque te metes más para acá, ¿no? El concepto de pirámide, que se dice mucho aquí, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán y cosas así. Pues bueno, entendemos pirámide por un prisma triangular, ¿no? Que termina en punta, que si bien puede no tener punta, pues es muy representativo una pirámide que tenga la punta, ¿no? Y pirámides son las de Egipto. Entonces, mucho de lo que hablamos nosotros y nosotras, las personas de la mexicanidad, es empezar a nombrar las cosas por su nombre, ya que muchos de los términos extranjeros no alcanzan para hablar lo que aquí había, ¿no? Entonces empezar a hacer militancia incluso en el lenguaje, empezar nosotros mismos a nombrar las cosas como aquí se nombraban, ¿no? Entonces, bueno, aquí pirámides no había, pirámides son las que están en Egipto, ¿no? Esas sí son pirámides. Aquí son bases cuadradas o rectangulares una sobre otra, ¿no? Y nunca terminan en punta, sino que pues terminan en cuadrado o plano, y ya arriba está donde se hacían las ceremonias o los estudios. Entonces su nombre está compuesto de Teocalli y Zacuali. Zacuali como tal es toda la estructura, es el edificio de la parte de abajo. Arriba es donde estaba el Teocalli. Muchos de las actuales ya no tienen Teocalli porque ese se destruyó, ¿no? Pero solamente está la Zacuali y el Teocalli. Entonces el nombre completo se une y es Teocalzacuali. Está algo complejo, pero pues poquito a poquito vamos a empezar a darle la pronunciación adecuada. Algo más histórico ya es el descubrimiento de América o la conquista de América, ¿no? Acá
no nos gusta mucho llamar conquista, porque antes de conquista hubo una invasión, ¿no? Entonces nos gusta más que nada hablar de la invasión más que de la conquista. Y la conquista en lo social la tenemos como que muy relax, ¿no? Así como de, pues la conquista de América, la conquista de México, y pues, si bien para que haya una conquista, primero tiene que haber una invasión. Llega un pueblo, invade otro, y si surgen procesos se vuelve conquista, si no simplemente es una invasión. Para que sea conquista tiene que llevar una militancia, una constancia, de derrumbar pues ideologías, costumbres y montar otras, ¿no? Y que sea un proceso sistemático. Entonces, primero que nada aquí hubo una invasión, y el término conquista está muy relax, ¿no? A Cortés se le tiene como un gran conquistador, sí. y bueno, si nos regimos por el término, la definición de conquista, pues Hitler igualmente fue un gran conquistador, ¿no? Sin embargo, Hitler en lo social, en lo común, en el imaginario, no es un gran conquistador, ¿no? Es muchas cosas antes que un gran estratega, antes que un gran conquistador. Si bien lo fue, pero pues se le tiene con otros ojos, ¿no? Y a Cortés no, a Cortés se le tiene muy levantado en gran conquistador, ¿no? Entonces, pues, si bien en su término sí es un conquistador, nos gusta más hablar de invasión o darle el término adecuado de la conquista, ¿no? Hitler también fue un gran conquistador y no están a la par, ¿no? En cuanto al descubrimiento de América, Dussel menciona que, pues, ¿cuál descubrimiento, no? Y yo te pregunto, pues, ¿qué descubrieron, no? Los hispanos, los castellanos, pues claro, ¿no? Descubrieron, pero aquí ¿qué descubrieron, no? Él lo nombra el encubrimiento del otro, de ¿no? América. A ver, y la palabra descubrir, digo, también es, y bueno, no hay que entrar como al juego lingüístico, ¿no? Estrictamente, ¿qué descubrieron los españoles? Pues nada, ¿no? Pues no. O sea, eso también es un pleonasmo, ¿no te parece? Descubrimiento de América. En realidad, ¿qué descubrieron? No, yo llego aquí y sabes que esto se va a llamar Malaca de ahora en adelante, y no es computadora, y no me importa que ya tengas años llamándole laptop, esto es Malaca, y así se va a quedar, ¿no? Es el encubrimiento del otro, ¿no? Es desaparecer todo, y pues yo te descubrí, y pues los grandes descubridores de la América, ¿no? ¿Y si se descubrió algo? Ay, se construyó algo, primero se destruyó algo para construir algo, que es el mismo sincretismo, ¿no? Que es la combinación de dos corrientes y pues lo que fue surgiendo, ¿no? Es que, bueno, yo quisiera comentar un poquito, Flavio, de lo que dices y uniéndolo a ahora que nombraste, que es el maestro Enrique Dussel, esta cuestión del eurocentrismo, ¿no? Casi para todas las cuestiones de la educación, la salud, la historia, etcétera, está Europa como el centro del mundo, y lo que se vaya viendo después se va descubriendo, ¿no? Entonces el descubrimiento me parece que es decir desde nosotros colonizados, que para mí es la palabra, la colonización, y también el genocidio, la verdad, es como repetir esa semántica de quien colonizó. Yo sí pienso que el lenguaje se puede coser aparte, pero no por completo, porque el lenguaje y todo esto que estamos como nos está mostrando Witsi es parte de la metodología del dominador. Yo pienso que también se puede unir lenguaje y los propósitos de la colonización mediante el lenguaje. Por ejemplo, como lo mencionaba George Orwell, Chomsky, por ejemplo, en esa cuestión, ¿no? Del lenguaje, es el lenguaje del poderoso. Claro. Sí, empieza desde ahí, ¿no? Desde estas estructuras de orden más cognitivas, ¿no? Que cognitivamente es como el primer empoderamiento del invasor para que el proceso de conquista sea como más sencillo, pues, ¿no? Igual aquí habría que agregar el comentario de que, bueno, también recordemos que cuando se da ese contacto entre esas dos culturas, ¿verdad? La cultura europea y la cultura americana, no podemos estar también como al margen de que, los españoles ellos en algún sentido acababan de expulsar a los moros de sus territorios, ¿no? Y en cuestión de algunas décadas se reorganizaron y con todo se vinieron acá, ¿verdad? O sea, ellos en algún sentido fueron como un pueblo también resentido, ¿no? Conquistado por los árabes, y que, bueno, repitió el mismo fenómeno, pues, ¿no? O sea, sí, lo que a ellos les hicieron, vinieron a hacerlo acá, pero
como de una forma un poquito más radical en ese sentido, ¿no? Más sanguinaria, más genocida. Sí. Y bueno, tratando como de recuperar lo que en algún sentido les quitaron a ellos, ¿no? Porque ellos estuvieron dominados por los árabes como alrededor de 8 siglos, ¿no? 800 años más o menos, ¿no? O sea, en comparación a lo que ellos, por ejemplo, estuvieron acá, 300 años más o menos, sí, hay como una diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido también ellos son como un pueblo resentido, ¿no? Son también como el producto de invasiones que ellos tuvieron, ¿no? Y los árabes también, ¿no? Pues ellos también fueron un pueblo también que sufrió invasiones, ¿verdad? Por los egipcios en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que se repite, son hechos que se repiten bastante en la historia, ¿no? Sí, venían saliendo también del oscurantismo, no tienen mucho que haber terminado esa etapa, ¿no? Y es curioso porque después de que llegan para acá empieza a crecer más rápido, ¿no? España empieza a crecer, ¿no? En muchos de sus aspectos. Sí, pues el siglo XVI es el siglo de España, ¿no? Sí. Es el siglo en donde ellos dominan prácticamente el mundo, ¿no? O sea, ellos son quienes tienen más presencia en el mundo, quienes tienen como más conquistas, y su comercio pues es como más global en ese sentido, pues, ¿no? Sí, venían buscando una ruta, ¿no? Y encontraron todo un continente. Entonces, exacto. Sí, vaya que sí les fue bien. A ver, Karen Ivonne Núñez, Karen. Hola Karen, a ver, ¿cuándo vienes acá a platicar de business? Pregunta. Aquí a ella le gustaría saber por qué hay tanta resistencia y malinchismo. Y ojo con la palabra y con doña Malinali, ahorita nos dices, pues sí. ¿Por qué hay tanta resistencia y malinchismo por parte de nosotros y nosotras? Y por qué hasta cierto punto nos sentimos ajenos a nuestras tradiciones. Y luego Isbo, mi buen Isbo, saludos. Yo quiero saber hasta qué punto la Malinche traicionó a su pueblo, o sea, algo que no vengan en los libros de historia que nos da el gobierno. Hay todo un tema con doña Marina, doña Malinali. Sí. A ver, Witsi, échate. Bien, primero sobre la pregunta de por qué hay tanta resistencia. Bueno, pues vino un pueblo extranjero que no comprendió nuestra cultura, no comprendió nada de lo que aquí se hacía, juzgó bajo su estructura mental, saliendo del medievo, para no decirles medievales, oscurantista, juzgó de lo que aquí había, pues lógicamente más avanzado en muchos aspectos, juzgó de brujería, de hechicería, de satanismo, cuánta cosa, salvajismo, entre tantas cosas, y mucho de lo que escribieron les ayudó a ello, ¿no? Y es la historia oficial, lamentablemente. Entonces, todo esto pues pisoteó a lo que aquí había, acabaron con gran parte de la población que aquí había, y la gente que iban haciendo, la gente que iban haciendo junto con ello, pues se le empezó a meter la idea eurocentrista hispana de su cultura, ¿no? Les empezaron a explicar de la forma de salvajismo, de sacrificadores, de comedores de carne humana, de salvajes, de tantas cosas, le empezaron a inculcar a la misma población que apenas iba creciendo, ¿no? Y aquel que resistía, pues era quemado, era asesinado, ¿no? Entonces, así nos podemos llevar un poquito más de tiempo hasta que la población misma, nacida aquí, indígena de sangre, para más adelante hablar de los que no son de sangre, empezó a rechazar su propia cultura, ¿no? Empezó a rechazar a sus antiguas tradiciones porque eran del demonio, porque eran satánicas, porque eran salvajes, porque eran tantas cosas, ¿no? Pero todo esto viene de la forma en cómo los españoles entendían nuestra cultura. Entonces, más adelante viene esta cuestión racial súper terrible, ¿no? De que, bueno, si eres hijo de español directo con madre indígena, pues eres mestizo. Si no eres mulato, si no eres chuco, si no eres criollo, si no eres brinca para atrás, si no eres lobo, hay varios términos, ¿no? De raza negra con raza indígena, de padre español nacido aquí, ya por haber nacido aquí ya era menos, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues entre ellos mismos empezaron a discriminar y empezar a rechazar cada vez más su parte indígena, ¿no? Para poder ser mínimo, y uso el término ser, ¿no? Para ser, porque si no eras menos que un humano, ¿no?
y así se clasificaba. De hecho, un fraile que estaba muy apegado a los indígenas, decía que era mejor traer esclavos africanos negros para darles duro y dejar a los indígenas en paz, ¿no? Entonces, pues qué chido que quisiste salvar esta parte, ¿no? Pero pues seguir jodiendo a otra parte, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí nos podemos ir en la historia, desde el rechazo ahí comenzó, ¿no? El rechazar para poder ser yo y si no me matas, ¿no? Entonces el rechazo se empezó a vivir y actualmente yo lo pondría en desconocimiento, ignorancia, que para mí la ignorancia no es no saber, sino tener las posibilidades para saber y no buscarlo, ignorarlo. Y este rechazo histórico, ¿no? Entonces lo rechazas históricamente, no conoces la grandeza de tu pasado, no te interesa, no sabes ni siquiera lo que estás negando, ¿no? Entonces niegas lo que no conoces. Yo digo, si lo conocieras aunque sea un poco, te empezaría a gustar, ¿no? O sea, a mí muy difícilmente me costaría trabajo pensar que sea gente pequeña o incluso la población actual, explicas lo grande de su pasado, volteé fácilmente a otra nación, ¿no? O sea, aquí ya había muchísimo adelanto muy grande, ¿no? Ya existían aquí los mentados chakras que tanto se le aplauden a Occidente, a la India, aquí ya los existía, ¿no? Sí. Solamente que se desconoce. Entonces yo pienso que es esto, ¿no? Y se empezó a llevar y pues hasta ahorita, ¿no? Que incluso mucho de la historia yo pienso que sí se escribe por algo, se mantiene esa educación, ¿no? Se le educa así, no por nada también están quitando filosofías y están metiendo más las cuestiones de cuantificar y etcétera, ¿no? Menos piensa y más actúa, más trabaja, igual en la parte indígena, ¿no? ¿Qué dicen de los indígenas, de los pueblos originarios en libros de historia oficial? Pues era un pueblo que comía maíz, frijol, calabaza, era agricultor, tenía muchos dioses y vivieron de aquí a aquí tal tiempo, ¿no? Pero no te hablan de más, ¿no? Y cada vez lo reducen más, cada vez más y amplían la parte de Europa, ¿no? De todo esto. Sí, no, incluso hasta cuando miras la televisión, es raro que tú veas algún presentador, por ejemplo, con rasgos indígenas o con piel un poquito más oscura, ¿no? O sea, excepto nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Mexinacos nos dicen, ¿verdad? Ajá. Sí, pero bueno, no nos importa esos comentarios racistas que nos han lanzado. Pero es raro, ¿no? Más bien en las televisoras te ponen el estereotipo más bien europeo, ¿no? Sí. Es muy extraño, sería raro para la mayoría de las personas que te pusieran una presentadora indígena, ¿no? Cuando menos, ¿no? O con los rasgos indígenas, ¿no? Sí, esas prácticas son como muy, muy comunes. Ahora, esto que dices, Witsi, mira, a mí me llama la atención en muchos sentidos. Pero yo me quedo con el asunto de lo que comentabas hace ratito del fraile que decía que vamos dejando a los indígenas y vamos trayendo africanos, ¿no? O sea, tampoco podemos entender esta invasión si no es también como en relación a cómo los portugueses, sobre todo, y los ingleses y los españoles iniciaron con el tráfico de esclavos, ¿no? Ahí en África, donde África fue pues prácticamente el continente, ¿no? Que se utilizó para eso, ¿no? Sí. Y bueno, todo ese comercio que les dejó pues ganancias millonarias, ¿no? Principalmente a los portugueses, ¿no? Sí. Y se inicia todo un tráfico, ¿no? Y bueno, toda América está también llena con raíces africanas. Sí. Los africanos en su momento, los indígenas que se mezclaban con los africanos los llamaban mulatos. El mulato es esa mezcla racial, por decirlo así, que la palabra raza ya es incorrecto usarla, pero es esa mezcla de esos dos grupos étnicos y el resultado era mulato, que era, pues también era negro. El mulato es negro, así como más moreno, pero bien negra, ¿verdad? Y bueno, aquí sucedieron como complejidades culturales muy variadas, ¿no? Y muy complejas de entender. Y no había incluso hasta como una lengua, ¿no? Incluso los africanos, ellos empezaron a construir su identidad cuando ellos como logran construir un lenguaje, ¿verdad? Con el que ellos se pueden como comunicar, porque antes no se daba eso. O sea, ellos no tenían como un lenguaje bien articulado cuando se da como todo este fenómeno del esclavismo y de la trata de esclavos, y ellos logran construir un lenguaje
lenguaje, ¿no? Y cuando ellos logran construir un lenguaje después, curiosamente se van dando estos fenómenos de la liberación, ¿no? Y de las independencias. Porque esa cuestión que dices, Flavio, es porque en África también había muchas y sigue habiendo muchas etnias. Entonces traían de diferentes partes de África o de una sola región, había muchas etnias, entonces llegaban aquí y para ellos eran todos negros, pero cada uno tenía su cultura y su lenguaje propio. Exactamente. Y empieza a surgir como un lenguaje, ¿no? Que se conoce como Afrikaans, ¿no? Y bueno, en algún sentido, pues bueno, ahí ellos empezaron como a construir su identidad, ¿no? Que bueno, aquí en México también se dan como esas raíces, ¿no? Hay mucha raíz africana. Sí, bastante. Principalmente en el sureste, sí, ¿no? Sí. Lo que viene siendo Veracruz, Campeche, Yucatán, ahí quedaron como esas raíces, así de tal cual ese africano, ¿verdad? De piel negra. Pero cuando se mezclaron, salieron mulatos, bueno, la estatura no fue así como la tradicional de los africanos, ¿no? Que ellos son muy altos, ¿verdad? Y piel negra. Pero prácticamente en toda la costa atlántica es donde principalmente están como las raíces africanas, ¿no? En Venezuela, Guatemala, Brasil, etcétera, pues. Sí. En Cuba casi extinguen a los cubanos, digamos, a los nativos, y por eso trajeron... Se extinguieron. Parte de varias islas se extinguieron completamente. Por completo, los arahuacos y los caribeños, los caríbales, después se formó ya después caníbales, ¿no? Se extinguió completamente esa población y empezaron a traer Más bien la extinguieron, ¿no? Sí, la extinguieron. Sí, de hecho, en cuanto llega Cristóbal Colón, se manda información de que hay pues, unos seres que pues, ni siquiera personas se pueden llamar, etc. Y aquel que era sacrificador o comedor de carne humana, solamente sí se le podía matar y quedarse con sus tierras. Entonces, pum, todos se convirtieron en sacrificadores y comedores de carne humana, ¿no? Hay leyes estipuladas que si hacía esa práctica a esa persona, podía matársele deliberadamente, si hacía eso, para quedarse con sus tierras. Entonces, pues, de la nada, con la pura mirada escriben los españoles que pueden distinguir quién hacía y quién no hacía sacrificios humanos. Ahí están los primeros indicios de los sacrificios humanos, ¿no? Ahí comenzó toda esta historia, ¿no? Pero más bien los españoles eran los que sacrificaban, ¿no? Ah, sí, solamente que sí, con tanta ritualidad, ¿no? Claro. Sí. Qué barbaridad, sí, ¿verdad? Pues, oye, yo no sé, fueron yo creo que centenas de miles de poblaciones enteras, ¿no? Sacrificadas, ¿no? Sí. Y qué curioso giro que se ve al revés, ¿no? Pero yo quisiera poquito que abundáramos más esa buena pregunta de Karen, ¿por qué hay tanta resistencia como en apropiarnos de esa parte prehispánica? No sé, Carlos, Flavio, bueno, tú dijiste, Witsi, que es mucho de la ignorancia, ¿no? La otra cosa, no me acuerdo qué comentaste. Ignorancia y todo pues cómo se estructuró el rechazar tu cultura para poder ser y después en el mismo lenguaje, ¿no? Muchos términos de indiorante, de pareces indio, de guarache, indiepapera, tantos memes que hay, ¿no? Horribles del racismo y que pues nos ofrecen el estereotipo y nosotros utilizamos muchos términos racistas entre nosotros mismos, ¿no? Entonces es lo que te están ofreciendo y lo que debes dejar de consumir o de ser o de reafirmar para poder pertenecer a este grupo selecto, ¿no? Entonces no sé, Carlos, ¿qué más? Es una ¿Por qué no resistimos? Sí, o sea, creo que el fenómeno de la ignorancia es el más común, ¿no? O sea, ignoras y pues bueno, te crees todo lo que te dicen, ¿no? Y bueno, esta cultura, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De las expresiones, ¿no? Como la expresión no seas indio, o sea, en realidad lo que queremos decir es no seas pendejo, ¿no? No seas imbécil, pero se ha sustituido toda esa carga peyorativa de migrante, la de pendejo, a sustituirla por la palabra indio, ¿no? Que bueno, aquí sería conveniente como citar a esos grandes estudiosos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del maestro Garibay, ¿no? Yo creo que el maestro Garibay es uno de los pioneros que empieza como a hacer como una deconstrucción mucho en términos culturales de cómo se van dando como en la historia todos estos fenómenos, ¿no? Y bueno, está también, por ejemplo, el gran ensayo de Octavio Paz, ¿no? De Laberinto de la Soledad, creo que también nos da como muchos elementos como para entender cómo ese fenómeno cultural, ¿verdad? Del cambio, de cuando se da como la conquista, ¿verdad? Bueno, la invasión y luego la conquista, ¿verdad? Y cuando se da ese contacto, cómo empieza como a gestarse esa como
resistencia, ¿verdad? Y como hay un cambio ideológico brutal que se le impone a las poblaciones, ¿no? Y donde las poblaciones pues empiezan como con esas nuevas maneras de entender y de relacionarnos, ¿no? Donde pues sobre todo es cognitivo el asunto, ¿no? O sea, es una cultura de orden más cognitiva en donde se revoluciona bastante, ¿no? Y a las nuevas generaciones les cae eso ya como de una manera ya como naturalizada, ¿no? Sí, está totalmente normalizada, sí. O sea, es normal, pues, sí. Es natural Esperable. que se diga eso. No es como deseable expresarte de otro modo, ¿no? Uh-huh. O que tú hagas otras cosas como para aceptar como esa cultura, ¿verdad? Indígena, por ejemplo. Y bueno, se ve como muy como sincretizada ya como la solución, pues, ¿no? La solución cultural, que fue finalmente como lo que nos ha construido, ¿no? Sí. ¿Y tú, Carlos? Al menos una vertiente que yo puedo observar o puedo quizás llegar a explayar un poquito más o comentar es esta cuestión visual, porque obviamente eran personas en ese caso para las tendencias o para el lenguaje español iletradas. Si tú no le enseñas hasta en el mismo lenguaje, que es lo que has ido hablando, se enseña, pero también la idea mental es algo fundamental, la imagen, la autopercepción que se puede tener las personas, o en este caso se puede tener frente al espejo. ¿Por qué? Porque incluso viendo tu playera, veo que tu playera es hasta, no sé, con un poco de adornos. Veo que casi nadie usa este tipo de ropa también. Estamos acostumbrados muy a la ropa, no sé, incluso yo que en mi trabajo, a fuerzas camisa, a fuerzas pantalón, zapato, un tipo de vestir muy adecuado para cierta tarea o para representar algo frente a la sociedad. Incluso me ha tocado estar yo ya sea en costa o en otras regiones donde venden ropa un poco más que pudiera ser bordada, parecida a la que tú traes. Las personas se sienten turistas comprando este tipo de ropa, incluso personas de aquí mismo se sienten turistas comprando este tipo de ropa. Sí, es cierto. Y creo que es algo hasta preocupante el que no te sientas perteneciente a cierta región o a cierta población o a cierta parte de la historia, y que aún en el aspecto visual autocreado, la autopercepción, tú te sientas fuera o deslindado de ahí. Creo que la cuestión ideológica es muy, muy importante, pero creo que un punto oculto que se puede dar también es en esta cuestión del vestir. Sí, agarro mucho de lo que menciona, ¿no? Por ejemplo, esto que se ofrece en historias para sobrevivir, tienes que parecerte a lo europeo, ¿no? Sí. Actualmente, para sobrevivir en esta sociedad de consumo, lo que se busca es lo europeo, ¿no? O sea, te ofrecen a los comentaristas, a las personas de imagen, muy a la eurocéntrica, y los comentaristas, o más bien los chistes que se hacen en los programas televisivos de risa, porque van de la mano, ¿no? Está el eurocentrismo, así es el que te presenta así súper lindo, y los que hacen reír a la gente, o los bufones, podría decirlo, son más apegados a esto, ¿no? Y tengo así de imágenes de comediantes, no sé si llamarlos así, que se visten de forma indígena, ¿no? Sí. La India María, la India Yuridia, el indio Nacasio, el indio Sí. esto, el indio el otro, ¿no? Entonces está súper terrible, ¿no? Se te ofrece todo esto súper chido y ríete de esto, ¿no? Es lo que se nos da, o sea, tampoco voy a culpar a la gente de, no, es que tú no quieres tus raíces, sino que es lo que se repite, ¿no? Históricamente se repitió y es lo que se te está ofreciendo. Y aquel que está fuera de lo que se está demandando es extraño, raro, relegado o rechazado, ¿no? Entonces también nosotros mismos, para no estar rechazadas, pues no, o sea, yo también niego eso, aparte de que está súper normalizado, ¿no? O sea, si no te ríes de eso, ay, pues qué intolerante, pues respeta nuestro derecho de ser racistas, o cuánta cosa que se pone en juego en Facebook, ¿no? Y el rechazar la propia vestimenta, ¿no? O sea, de que se ponen algo y, ay, no me veo como que muy indio con esto, o sea, ¿qué onda, no? Sí, ahorita me gustaría que pasáramos por las dos preguntas de Isbo y de Karen a Malinali, pero esa parte es muy importante, que ustedes comentan. Estoy de acuerdo con lo que ustedes explican del por qué hay tanta resistencia, y sí es una cuestión de la estructura social
que se ha dejado allí específicamente para discriminar racialmente a los pueblos primarios y sus descendientes, ¿no? Sí. La verdad, creo que lo que ustedes comentan es lo que nosotros vemos en los medios de masivos de comunicación, en la escuela, como en cierta parte de la cultura, etcétera, ¿no? Esa cuestión del mimetismo como social, de parecerse lo más que se pueda aquí al depredador o al invasor, es un juego que durante algún tiempo tuvieron que hacer, pero de manera subverticia, subterránea, seguían los pueblos primarios y todavía con sus costumbres, su lenguaje, etcétera. O sea, les costó también mucho trabajo a los españoles y no pudieron por completo extinguir, porque persistieron así tal cual en utilizar su lenguaje, vestimenta, etcétera, aunque fuera como a escondidas, ¿no? Yo pienso que el foco de ser europeo o anglosajón y norteamericano, bueno, es parte del capitalismo, la verdad. Y entonces, bueno, nuestro color de piel con el que tenemos, se ha visto como una característica de un mexicano inferior, por una buena población, y pues otra, ¿no? Otra, ¿no? Ahora que ayer cumple 24 años de la erupción del levantamiento zapatista, una de las grandes frases era, que a mí me tocó, me ha marcado, me ayudó en muchas cuestiones, nos discriminan porque somos del color de la tierra, pero somos el corazón olvidado de la patria, ¿no? Nunca más un México sin nosotros y nosotras, ¿no? Y esa cuestión de ver que, como dices, Carlos, alguien así con el ojo verde o azul y así con un tono de color de piel, bueno, como el anglosajón, se ha instaurado como un mexicano de primera, ¿no? Por así decirlo. Sigue las clasificaciones, ¿no? Que estipulan los españoles, solo que con otros términos, o ni siquiera con términos, ¿no? Ya se queda así como... Con la vista ya puedes así hacerlo, es. ¿no? Sí, súper tremendo. Entonces, a ver, Malinali, ¿qué onda? Con Malinali, sí. Caray. Bueno, mucho de lo que yo estoy hablando es del maestro Arturo Meza Gutiérrez. Tiene algunos libros que son algo complejos de conseguir, ¿no? O sea, no es de vamos a Gandhi y ahí los tienen, ¿no? O a otra librería, es de la banda, comunicar, ¿sabes qué? Necesito tantos libros, ¿sabes qué, Simón? Entonces, mucho de lo que digo es parte de sus trabajos, ¿no? Y Arturo Meza Gutiérrez lo que dice es que, bueno, hay un error histórico, ese sí es histórico, de que Malinali no fue Malinche, sino que Malinche fue Cortés, no fue una mujer. Porque, bueno, a mí me gusta nombrarlo así, ¿no? Malinalzi, o su nombre era Malinali, ¿no? Después la trajeron a Doña María. Entonces... Oh, bueno. Y después Mary. Ya lo brincamos. Sí. No, bueno, pues es que... Sí, Malinalzi, a mí me gusta nombrarla como la Eva mexicana, ¿no? ¿Y por qué la Eva mexicana? Porque, pues bueno, en la tradición judeocristiana, Eva fue la culpable de caer del paraíso, ¿no? De toda esta grandeza hermosa en el paraíso por culpa de una mujer, ¿no? Caímos aquí a la tierra, ¿no? Y el hombre con masculinidad frágil que no pudo decir que no, y ay, pobrecito el hombre, pobrecito, ¿no? Y tú, mujer, ¿para qué? Con tu tentación y tanta cosa, ¿no? Y aquí, pues pasó muy similar, ¿no? O sea, tú, Malinche, que nos traicionaste y te fuiste con Cortés porque lo amabas, o cuánta cosa se ha dicho, que hasta Moctezuma también amaba a Cortés, se dice, ¿no? Ajá. Que le dio el Quetzalcóatl, mal llamado Penacho, se lo regaló, y hay tanta cosa que se dice, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Y tú, Malinche, que traicionaste a tu pueblo, a tu raza, a tanta cosa por un hombre que al final te dejó, te despojó y nomás te violó, y ahora nosotros somos los hijos de esa violación, y cuánta cosa que se ha estipulado, ¿no? Uh-huh. Y lo que se dice acá es que Malinche viene igual de Malinali, que Malinali es enredadera. Entonces se le empezó a nombrar a Cortés como enredadera, como Malinche, porque él era el que te enredaba, ¿no? Era muy enredoso Cortés. Aquí la gente no entendía por qué los españoles decían una cosa y hacían otra cosa, ¿no? Aquí la palabra
era lo que se hacía, ¿no? Aquí, y se sigue siendo en algunas partes muy recto, ¿no? Lo que dices es lo que vas a hacer, ¿no? Y no puedes hacer algo que no lo hayas dicho, ¿no? Sí. Y es hasta el final, llevas tu palabra, ¿no? Y la antigüedad sí era, ¿no? O sea, de lo que dices es lo que se va a hacer, tu palabra te representa, tú eres tu palabra, ¿no? Por eso en el Tonal Mashot, en el mal llamado calendario azteca, se tiene un cuchillo de pedernal en la boca, ¿no? Porque es el que es la punta de flecha, es el cuchillo que corta para bien o para mal, que te abre camino, ¿no? Es muy importante el cuchillo y la lengua. Entonces, no entendían por qué decían una cosa y hacían otra, no captaban por qué hacían eso, ¿no? Y pues se ha repetido ahora en la historia de nuestros gobernantes, ¿no? Se ha seguido repitiendo eso. Entonces, Malinche, Cortés, era el que te enredaba, era el que te revolvía y te enredaba con lo que decía, porque pues así fue como ganó, ¿no? Le decía, ¿sabes qué, Aníbal? Flavio te trae ganas y yo te hago paro de que Flavio no te haga nada, y yo me voy después con Aníbal, ¿sabes qué? Pues, el Aníbal te quiere joder, ¿cómo ves? No, yo me voy contigo, y hacía disputa entre ustedes, ya que se daban, ahora sí yo venía, ¿qué onda? Pues a lo que quedó, ¿no? Entonces era el mentiroso, era el que te enredaba. Entonces la población empezó a nombrar a Cortés como Malinche, el que te enreda con la boca, ¿no? El enredoso. Y Malinalzi pues era ellos creyeron que se les habían regalado, ¿no? Que regalaban mujeres. También se habla de prostitución en la antigua mexicanidad y cosas así, y sin embargo acá lo que se entiende es que era pues como una guía de turistas, ¿no? Era políglota, hablaba varias lenguas, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Acompáñalo y explícale qué onda, ¿no? ¿Qué hay aquí, qué hay allá? Tú que sabes de varias lenguas, que aquí ya estaba Guillermo de Aguilar, me parece, y Gonzalo Guerrero, que fueron dos españoles que naufragaron y ya estaban aquí, ¿no? Gonzalo Guerrero murió en combate contra los españoles, ¿no? Ya estaba lacerado, perforado, hecho a la forma maya. Fue el padre, se le puede decir, del mestizaje, ¿no? No Cortés. Y entonces ya tenían varios traductores del maya al mexica por medio de Malinalzi. Entonces se dice que ella fue la que, y acá se entiende que fue Cortés, no Malinche, no Malinali, sino que Malinche es Cortés, es el que te enreda con la boca. Entonces ahí es parte de quizá una tergiversación o seguir culpando a la mujer de esta tradición judio-cristiana del machismo, de que por su culpa, cuánta cosa. Habría que revisarlo, ¿no? Pero acá es lo que escribe Arturo Mesa, que Malinche, el que te enreda, era el mentiroso de Cortés, ¿no? Sí, bueno, ahí está Isbo y Karen. Y quizá debiera decirse más propiamente extranjerismo, no malinchismo, por esas dos cuestiones que comentas, que yo estoy de acuerdo. Es la cuestión del machismo, y que bueno, no es propiamente de ella, bueno, porque también digamos que si no hubiera de alguna forma como pues prestado algunos servicios, Malinali, bueno, ¿a poco no la matan y ya, no? Digamos, también habrá que ponerse a pensar, o a ponerse en los zapatos, o en los guaraches, como se dice, o en los pies de ella, y de cualquier persona así, ¿no? Entonces creo que ha sido como mucha saña, incomprensión y machismo, lo que se ha atribuido a ella, ¿no? Sí. Y bueno, había mencionado del mal llamado calendario azteca, ¿no? Sí, quería mencionarlo porque, bueno, ni calendario ni azteca, ¿no? Calendario es de la tradición romana, de las caléndulas, de la luna, los primeros días, porque ellos seguían un calendario lunar. Entonces, pues no es solamente de la luna, no es más que nada del sol, pero no solo del sol, sino de todo el sistema solar. Ahí están los ciclos sinódicos de todo el sistema solar, ¿no? Entonces, es un estudio del sistema solar, y no es azteca porque no se hizo en Aztlán, Xicomostoc, se hizo en Mexixco, Tenochtitlan, ¿no? Entonces es un estudio del sol mexica, y su nombre, pues actualmente le llaman la piedra del sol para no errar en el calendario azteca, pero acá su nombre en náhuatl es Tonal Mashot, ¿no? Así es como se le conoce al mal llamado calendario azteca, que es muy triste, ¿no? Porque nos representa en todo el mundo, en todas partes. Mucha gente lo trae rayada y no estoy en contra, ¿no? Qué chido, pero lo que a mí me da mucha tristeza es que pues solamente se sabe que pues es el calendario azteca, ya de los aztecas, y el sol pide sacrificios y así, ¿no? Es preocupante. A mí me preocupa que pues
de alguna forma nos representa, pero no se sabe, y es el de los calendarios más exactos, bueno, es el más exacto en el mundo, ¿no? Sí. Es súper complejo, tiene muchísima información. Tiene las 4 eras que ha pasado la Tierra, ¿no? Y la quinta, que primero fueron los seres unicelulares, después empezaron a ser más complejos, los mamíferos, los dinosaurios están registrados ahí, tiene muchísima información registrada ahí mismo, ¿no? Las explosiones solares que tiene cada 11 años el Sol, aquí están registradas en las 2 serpientes. Están registrados los solsticios, los inviernos, todo, muchísima información que está registrada ahí, ¿no? La luna. La luna también son añales de información, ¿no? Bueno, pero también de una forma, digamos, está como representada algo que tiene que ver con el tiempo, el cosmos y su movimiento. No sé, o sea, de alguna forma sí tiene que ver con una especie de calendario, pero la palabra tal cual sí es romana, sí es latina y romana, ¿no? Sí, y el calendario para las siembras y eso era otro, ese no se utilizaba para siembras y nada de eso, ¿no? ¿Quieres comentar lo que Pues ahí tienen, amigos, no sé, peñanieticen, ¿verdad? Sí. Sí, pues ese es un buen registro, ¿no? Y además también me ha quedado como un símbolo, ¿no? Me parece que gran parte de la complejidad cognitiva de muchas tradiciones, ¿no? Muchas tradiciones que se conjugan ahí en, pues, ¿no? Lo que podríamos llamar el altiplano mexicano, ¿verdad? Quizás Mesoamérica, tal vez, ¿no? Mesoamérica, ahí más es bien. un poquito como que se sintetizan en Yo mal llamado calendario. yo diría Anáhuac, no ya ni América, porque eso es de tejido por Anáhuac, que es el lugar donde está rodeado por los 4 lados, está rodeado por agua, ¿no? Y es todo el continente. Y de abajo era Tahuantinsuyo, así se dividía, ¿no? Anáhuac y Tahuantinsuyo, la nación del águila y la nación del cóndor. Pero sí es súper representativo, ¿no? Y los hermanitos del norte que están de aquel lado, pues súper apegados, ¿no? Al calendario azteca, también rayado y un presente, ¿no? Sí, que eso ya es otra manifestación, ¿no? De la parte de los hermanos que están en Estados Unidos, y también hay toda una riqueza de cultura, de rechazo entre ellos también, y mucha cosa, ¿no? Se repiten como esos ciclos, ¿no? Sí, exacto. Mira, yo también lo que quería comentar, Witsi, era como el tema de que, bueno, la complejidad de los pueblos que había aquí en América, cuando los españoles, pues bueno, llegan acá, era también como muy diversa, ¿no? O sea, y ahora me parece que un gran problema de justicia social emana de que cognitivamente no se les ha hecho justicia nunca a todas las diversidades étnicas, ¿no? Porque son pueblos que tienen otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Se relacionan con la naturaleza de otro modo, tienen tradiciones, ¿verdad? Costumbres así muy peculiares, y bueno, en general en Occidente no se les ha hecho una justicia cognitiva, porque incluso como que esos modos de relacionarse a veces con la naturaleza, esos conocimientos, diríamos malamente, ¿no? De conocimientos populares, ¿verdad? Que utilizan ellos para organizar su vida cotidiana, no son reconocidos en Occidente, ¿verdad? Son conocimientos que no están, por ejemplo, como organizados en los planes de estudios de las escuelas, de las universidades, pero que son conocimientos que a ellos les permiten, pues, organizarse en la vida cotidiana, ¿no? Y eso, en algún sentido, la cognición que estos pueblos tienen del mundo les funciona perfectamente bien, ¿no? Sí. Entonces, en Occidente no se les reconoce, no hay una justicia cognitiva, y por consiguiente no hay una justicia más social, ¿no? Que en algún sentido pudiese como desprenderse de reconocerles, pues bueno, como se decían los acuerdos de San Andrés Larraíza, ¿no? Los usos y costumbres, ¿no? Que es lo que peleó mucho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que esa cognición, ¿verdad? O los usos y costumbres fueran consideradas en los modos de organizarse de los distintos pueblos indígenas que en aquel entonces y en la actualidad habitan aquí en México, que son, por decirlo así, los herederos directos, ¿no? Sí. De aquella relación cultural entre americanos y entre europeos, mal que bien, con todos sus problemas que hubo, pero que en algún sentido ellos ahora siguen siendo los herederos, ¿no?
que bueno, todos los gobiernos parece que siempre han hablado de rescatar la historia y las raíces, y en los papeles los tratan muy bien, ¿verdad? Los indígenas, pero en las prácticas siempre han sido masacrados, asesinados, despojados, violados, fiscalizados, etcétera, ¿no? Sí. Por parte de todos los gobiernos y de las mismas poblaciones mestizas, ¿no? Sí, básicamente al gobierno le estorban, ¿no? Exactamente. Sí, así. Sí, y de hecho, bueno, yo soy estudiante de psicología y dentro de las materias en las que empezamos a ver diagnóstico y todo esto, pues sí, no, pues que los chinos empezaron a checar el diagnóstico porque que eran para la guerra, ¿no? Y también los griegos, ¿no? Que esto y que el otro, pero no vi nada de lo que aquí se hacía, ¿no? Y aquí hay todo un estudio que se llama el Tonalpohualli. El Tonalpohualli es la cuenta de la esencia de una persona, ¿no? Mi Tonalpohualli es Huitziquiahuitl, yo soy lluvia de colibríes, ¿no? Entonces, ahí está mucha de la información, no toda, mucha de la información de cómo me desempeño, cuáles son mis características, dónde puedo tener más habilidades, dónde tengo que chambearle, qué me caracteriza, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Codex Borgias aparece un monito que se está apretando el cuello, está todo rojo y tiene una serpiente, y pues es el que él mismo se pone en las trancas, ¿no? Y yo mismo me pongo siempre en las trancas, ¿no? Entonces, el Tonalpohualli es todo ese estudio que pues es súper exacto, ¿no? Yo a veces me sorprendo de estar sacando los Tonalpohualli de otras personas y digo, pues lo está describiendo tal cual, ¿no? O sea, estoy viendo a la persona con lo que estoy checando lo que sale en el Tonalpohualli, y no vi nada de eso en mi carrera, ¿no? Que es también la idea de dejar algo, ¿no? No todo, porque después se va a hacer un horóscopo, ahí te van a decir, no, tu Tonalpohualli es tal, elige el número tal, ¿no? Entonces, no dejar todo por completo, pero sí algo de información, porque no se vio nada de eso en los estudios de psicología. Cuando hablamos de personalidad, teoría de la personalidad, no vi nada de esta tierra, ¿no? Y pues lo entiendo, ¿no? Se desconoce esto mismo. Entonces, sí, en todos lados está cañón, ¿no? Ahora, hay una cosa que quiero comentar ahí al respecto, y pues como tus argumentos o tus razones personales, Witsi, en esta cuestión de la mezcla que tenemos de diferentes culturas históricas, que ya hemos comentado muchas, tenemos de los pueblos árabes, ¿no? De los pueblos navarros, de los de Valladolid, de franceses, bueno, de esa parte de Norteamérica, y luego pues de Inglaterra, de los africanos. O sea, tenemos, yo, Jorge Aníbal, soy una mezcla de todo eso y más, ¿no? Porque también desconozco. Está el asunto y el gran como debate de la mexicanidad, y en tanto que es si apropiarnos solamente de lo que es los pueblos nativos, los pueblos primarios, o cómo en el 2018, en este contexto, tú asumes tu mexicanidad, ¿no? Así decirlo, que me parece que también ha sido un gran debate fraterno en esa cuestión. Entonces, tu opinión personal y cómo lo llevas, ¿qué dirías, Witz? Porque también hay una parte que nosotros, bueno, propiamente los que estamos aquí, o yo, no soy por completo y únicamente, ¿no? Descendiente de los pueblos primarios. Sí. Es un súper debate, una falacia, a mí me gusta llamarla en Facebook, que a mí me gusta estar haciendo debate todo el tiempo ahí que te dicen, eres un mestizo, relájate, ¿no? O sea, o también que nos engloban como indigenistas, ¿no? Que nos meten junto con los chairos y cuanta cosa, ¿no? Que hay términos despectivos para mí, ¿no? Y si es una gran contradicción que yo no tenga rasgos completamente indígenas y venga a hablar de indigenismo y estas cosas, ¿no? Mucho de lo que dicen mis abuelos, los maestros, las maestras, es de, bueno, no se trata de regresar, ¿no? O sea, no se trata de traer a Huitzilopochtli aquí, ¿no? O sea, no se trata de Quetzalcóatl, no. Se trata de conocer y de sobrellevar tu vida con lo que había antes y de lo que se ofrece actualmente, ¿no? Porque también muchos compañeros que son indígenas de sangre los critican porque, ay, sí, bien indígena, pero con playera de esto, o con un teléfono, sí, o comentando aquí. Para mí es absurdo eso, ¿no? No se trata de, soy 50% de esto, 70% del otro, o tanto de eso, no, o sea, porque las tradiciones, la mexicanidad, no se trata de tu porcentaje genético, ¿no? Sino del uso que le das y qué haces, ¿no? Muchas veces se abraza acá en el círculo de danza, hay
irlandeses, hay alemanes, aquí chinos, ¿no? Que vienen acá, ¿no? Y aprecian un poco de lo que hay aquí. No es de, no, es que tú no eres 100% indígena, o, insisto, ¿cómo yo vengo a hablar de eso, no? Entonces, pues no se trata de regresar a la antigüedad, sino de lo que hay, pues, ¿qué podemos hacer, no? Que es la organización de los pueblos, ¿no? Y está súper presente. Los pueblos están organizados de una forma muy, muy, muy peculiar desde antes de la llegada de los invasores, o los españoles o castellanes, y la han conservado, ¿no? Y es la propuesta en la actualidad ahorita de seguir con esa organización que ya tienen, ¿no? El calpulismo o la forma de las sociedades indígenas, seguir preservando las tradiciones, aprender el náhuatl, es súper, súper interesante, ¿no? Llevarlo, comentarlo, palabritas sencillas, ¿no? Gracias, la socamati, agradecer en gracias, ¿no? ¿Qué es eso? Es gracias. Tlazoj es amor, Kamati es boca, te doy amor de mi boca, ¿no? Es muy bonito el náhuatl. Entonces, pues es llevarlo día con día, insisto, no es hacer los ritos y no, sino el conservar lo que ya saben, lo que ya nos dejaron, ¿no? Toda la ciencia, toda la información, conservarla y manejarla, que eso nos sirve en los aspectos que lo quieran ver, ¿no? Organización social, en las cuestiones psicológicas, físicas. Ahí está toda la información, simplemente es retomarla, ¿no? Es así como a los indígenas actuales no es de, ay, sí, oye, ¿qué onda con Huitzilopochtli? No, o sea, y ni van a traer a Huitzilopochtli, ¿no? Ahorita ya es el Santo Tomás y es la Virgen María, pero no se trata de pelearnos, no, eso no es María, era Coatlicue, sino de que, pues bueno, es lo que hay ahorita y es la misma esencia, ¿no? Es la misma sabiduría tergiversada, sincretizada, porque fue lo que hubo, ¿no? Sí. Y pues tanto pelear de cómo es posible que una serpiente esté arriba de la Virgen María, señora, o sea, está negando su propia religión, ¿no? O sea, viene de toda la mezcla que hubo y pues yo quisiera que estuviera Tonantzin ahí Coatlicue, ¿no? Pero tampoco va a ser eso, ¿no? Ni va a ser la Virgen ni va a ser Coatlicue, es una combinación, que está hermosa la escultura, ¿no? Porque es la combinación de esas dos cosas. Entonces no se trata ni de Europa, y podemos hablar de las combinaciones afrodescendientes que también están luchando, ¿no? Porque se les reconozca como afrodescendientes en la parte de abajo. De hecho, la marimba la trajeron los africanos, ¿no? Tan representativa en Yucatán, Oaxaca, ¿no? Entonces es empezar a apropiarse un poquito de todo y empezar a meterle de todas las luchas, ¿no? Yo pienso que todas las luchas llevan siempre a una sola, ¿no? O sea, no puedes ser de esta sin dejar de ver esta, porque es contradictorio incluso, ¿no? Claro. Entonces sí es llevarlo día con día y ya está toda la información, ¿no? Información para la gente de aquí con esta tradición, ¿no? A mí me interesa el psicoanálisis, pero pues bueno, el psicoanálisis es para de aquel lado, ¿no? De aquella altitud, con esa alimentación, con esa gente, con esa forma de actuar, de desenvolverse. Aquí ya hay información para la gente de aquí, ¿no? O sea, llegas y pues así bien frío le quieres decir a uno que te llegue y te saluda y te abraza, ¿qué onda, carnal? Pues no se adapta, ¿no? Entonces ya está toda la información aquí, simplemente es escarbarla, empezar a conocer y pues dejar de normalizar tantas cosas que se esperan, ¿no? O sea, esto del indio, bueno, indio es de la India, ¿no? Se nos empezó a llamar indios porque creyeron que llegaron a la India, no sabían que estaba todo el continente y pues no los juzgo, la Biblia dice que no existe, ¿no? O sea, solamente existe de aquí para acá. Y pues dejar de normalizar tantísimas cosas, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué sigue? Pues vamos organizando el cierre, ¿cómo ven? A ver, Carlos. A mí para cerrar me gustaría comentar dos cuestiones y que tú dieras tu opinión de ello. Una es, en primera parte, por la lucha libre. No sé qué opinas tú, porque al menos yo veo varios, no soy tan fanático del deporte, pero veo que hay varios luchadores que hacen homenaje, ya sea en sus máscaras, en su vestimenta, a lo que serían algunos símbolos o algunas representaciones, ya sea, más de la cultura que ellos quieren representar, ya sea azteca, maya, lo que sea. ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿De que lo usen o...? No, de que... como tú lo quieras ver. Yo me refiero a que en ocasiones considero que son muy pocos los personajes que se atreven como a lucir esto o a intentar lucir. No sé si en realidad ellos lo hagan por un personaje, sepan en realidad qué representan, pero
me interesa ver tú cómo ves esta cuestión. Yo la verdad dudo que sepan, ¿no? Mucho de lo que usamos, portamos, lo desconocemos, ¿no? Y no solo de la mexicanidad, sino de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, quizá es por esta idea de ser mexicano, yo soy bien mexicano y uso cosas mexicanas y por eso uso las grecas o el calendario o X o Y, y pues de que lo usen a que no lo usen, yo digo úselo, ¿no? O sea, ya después vamos averiguando y empezando a agarrar fuerza, ¿no? Pero por ahorita que se use, no se quiten el tatuaje del calendario, no, manténganlo, pero empezar a conocer de, ¿no? Entonces, yo diría que quizás sí lo desconocen en su gran mayoría, pero que se empiece a usar, que se empiece a popularizar, ¿no? O sea, bueno, también habría que ver qué onda con que bueno, hay grecas, sí. Grecas en los vestidos, el consumismo, el capitalismo va a fagocitar todo, entonces habría que ver, ¿no? Sí. Entonces, yo no creo que lo conozcan, pero que pues sí, que lo empiecen a usar o empezar a dejar de normalizar y esperar tantas cosas, ¿no? Y otra cuestión que yo también menciono es mucho, vaya, en las universidades, y lo digo un poco más en el departamento de música, se enseña muchísimo lo que es el barroco, diferentes épocas históricas, pero casi no se enseña nada de lo que sería, vaya, música ya sea prehispánica o perteneciente a, si ya está compuesta por indígenas o por mestizos, como quieran llamarle, o música un poco más antes previa de la conquista. Y en ocasiones en música son interpretaciones demasiado difíciles y complejas. Incluso ellos descubrieron tonos y maneras de conjugar ciertos elementos musicales muy complejos y diferentes, que incluso un maestro nos dijo: los europeos se rompen la cabeza intentando interpretar este tipo de piezas porque no van a saber ni por dónde darle. Sí, Cierto. No sé qué chance has visto tú de poder ver o Practicar. no, mínimo de saber cómo se lleva este tipo de música, qué tanta difusión se le da, incluso. Uy, pues como en muchos de los aspectos, ¿no? Muy poca difusión. Hay varios compañeros que pues se dedican a la música y pues a mí me gustaría dar todas unas tablas, ¿no? Se hace así, se hace así, pero pues cuando vas realmente al lugar, pues te dan de sopes, ¿no? Te dan la tlapixal y la flauta y pégale, ¿no? Hasta que salga, y acá se usa mucho el de que te salga del corazón, ¿no? O macuilxochitl, que es una esencia que es de macuili, es mano, huesinco, y xochitl es flor, es lo que termina, lo que haces con las manos y terminas, y es hermoso o productivo, ¿no? Y no solamente con las manos, es el hacer en general, el hacer precioso, el hacer que culmine. Entonces, acá te podrían decir macuilxochitl, ¿no? O sea, pégale hasta que te salga hermoso, como te salga, y pues si tú vienes acá con todas tus tablas, con toda tu información, te van a sopapear, ¿no? O sea, ve y agarra la pala y quémate en el sol, quémate los pies, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso no cuadra mucho, porque el pensamiento quizá occidental es de, bueno, pues dame la tablatura, yo la veo y le voy pegando, ¿no? Y acá es de, pues, primero que te salga el callo para que puedas hacer la tonalidad, ¿no? Entonces, quizá puede ser por ahí, y hay bastante banda que se mueve en esto, ¿no? Y si quieren puedo dejar contactos ahí y de lo que me pregunten, pues a ver qué puede salir, ¿no? La idea es hacer un super tejido, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, empezar a trenzar el cabello, ¿no? Empezar a hacer la costura, empezar a meter hilos y hacer un enramaje, un tejido, una camisa, un huipil, lo que sea, pero algo fuerte, ¿no? Lo malo aquí es que, por ejemplo, el europeo, en cuanto no le lleves la partitura para interpretación, ya sea en el pentagrama, en cualquiera de las claves, ya con eso supongo que te botan. Y yo no, al menos no he conocido a alguien que realmente se centre en interpretación de la manera en la que se interpreta, porque es muy diferente tratar de interpretar de un pentagrama que está acostumbrado más a otro tipo de instrumentos y otro tipo de armonías, que tratar de interpretarlo realmente de la manera correcta. Sí, la verdad lo desconozco, pero sí debe de haber, ¿no? Sí, incluso los instrumentos africanos
el djembe está metido en esto, entonces tiene que haber, yo creo que sí, yo no estoy tan familiarizado en la cuestión musical, apenas me estoy metiendo, pero yo creo que sí hay varios compañeros que son grandes representantes de la música, me gustaría decir prehispánica, pero tampoco me gusta, sí, ¿no? Porque es antes de los españoles, ¿no? Antes de nativa, de esto, ¿no? O sea, nativa, originaria, primaria, sí. primaria o como tal, ¿no? Música mexica, música maya o X o Y. Pero sí, yo creo que lo debe de haber, la verdad lo desconozco, pero fácilmente te puedo conseguir un contacto o algo de, ¿no? Ya sea de la danza, de temazcales, de las diferentes formas que hay de rescatar la cultura. Muy bien. Sí, y supongo que ya estamos finalizando, ¿no? Sí, ya estamos organizando. Sí, pues ahí tienen, amigos. Mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta para cerrar también, Witsi, pero antes me gustaría comentar algo. Miren, amigos, yo veo esto como una complejidad. Creo que finalmente la mexicanidad, yo pienso que hay muchas mexicanidades, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahorita con la pregunta a ver si me aclaras un poquito eso, Witsi, pero yo pienso que hay muchas mexicanidades y, amigos, pues yo desde esa perspectiva soy de los que piensa que ahora en el México del siglo XXI la complejidad del mestizaje, ¿verdad? El mestizaje no solamente étnico, sino también pues todo lo que la palabra cultura viene a representar se ha complejizado bastante. México es un país muy construido multiculturalmente, incluso hay mucha migración actualmente de otros países, ¿verdad? De África, de Asia, etcétera. Y bueno, México ahora, pues bueno, todo eso en algún sentido se va como mezclando y se va complejizando, y yo pienso que, bueno, así como a este ritmo que vamos en unos 50, 100 años, este país va a ser como Estados Unidos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Con una gran diversidad, porque hay que comentar que ahora Europa ya no es el centro, ¿verdad? Europa ya deja de ser el centro que domina, y ahora los ojos están más en África, más en Latinoamérica, más en el sureste asiático, en la India, etcétera. Un tanto por la economía, ¿no? Pero también por la, digamos, la difusión cultural, ¿no? Y yo pienso que aquí en México pues bueno, las diversas mexicanidades, pues bueno, sí están como generando una tradición como muy fuerte, ¿no? Y hay gente muy comprometida, ¿no? Bastante comprometida. Bueno, y en ese sentido, Witsi, yo quiero hacerte una pregunta, y bueno, a ver, respóndeme, a ver cómo puedas, ¿verdad? O lo que sepas, cómo ahora se manifiesta la mexicanidad, ¿no? ¿Cuál es como su plataforma de acción cultural? Y bueno, no sé si bueno, yo soy de los que piensan que hay muchas mexicanidades, ¿no? Pero no sé qué tantas mexicanidades ubiques tú. ¿A qué nos referimos con mexicanidades? ¿Formas de hacer la mexicanidad sí, o diferentes pueblos que traen tradición? Pues bueno, mira, se puede entender en muchos sentidos, ¿no? Los distintos pueblos, por ejemplo, ¿no? O incluso grupos no étnicos, ¿verdad? Que, bueno, adoptan la mexicanidad incluso como una plataforma cultural, ¿no? De estar haciendo como una producción, ya sea en el arte o política o de organización, pues, ¿no? Que eso es como muy común también, ¿no? Sí, pues sí, como tal, es muy curioso, ¿no? Porque muchos que a veces hacemos danza, estamos en el círculo de danza, pues identificas al hermanito que está o hermanita del lado de los mayas, ¿no? Que sabe más de numerología maya o más de lo maya, y hermanos que saben más de lo wirra y lo portan, ¿no? O otros que están más de esto, más del otro, es súper curioso, ¿no? Y sí, se converge mucho, es muy, muy diverso, ¿no? Y donde yo me muevo se mueve más por el hacer social, tanto a las poblaciones actuales, personas sin hogar, personas sin alimentos, están moviendo por ahí, y también en el rescate cultural, ya sea en clases, se juntan gente a hacer estudios, ya sea de náhuatl, de filosofía, de X o Y pues más que nada dar fuerza a los pueblos originarios, ¿no? Los que realmente están en la sierra, porque pues es muy fácil acá nosotros sí, no, pues la conciencia de Quetzalcóatl, iluminarme, pero pues los pueblos originarios ahorita son los que la están batallando, ¿no? Entonces para allá es la mirada, ¿no? Conservar las tradiciones que todavía existen, ¿no? Como la danza del sol, la danza de la luna,
la búsqueda de la visión, las ceremonias, esta que acaba de pasar del nacimiento de Huitzilopochtli, que es el 21 de diciembre, se mantiene el 25, ya regresa del lado sur, que se va al sol, empezar a preservar lo que hay, difundir, acrecentar, estudiar y el apoyo a los pueblos originarios y que se conserve también lo que ellos tienen, ¿no? Es por donde se mueve más, y sí es súper diverso, ¿no? Ahí puedes contactar a muchas bandas y empezarte a mover. Yo estoy por esa parte para finalizar, bueno, de conservar lo que exista en la cuestión de la estructura, las producciones, ¿no? Lingüísticas y musicales, de alimenticia, de vestimenta, los grupos, respetar sus usos y costumbres, respetar su tierra, que es bastante, creo que es lo más importante que tienen la mayor parte de los grupos primarios, su tierra, ¿no? Que pueden ser libres y vivir allí, morir allí, comer de allí, de la tierra, ¿no? Esa es una parte que es como muy importante. Y bueno, es bastante compleja incluso la definición de qué es lo mexicano. Sí. La mexicanidad es muy compleja y cambia a diaria y bueno, de sujeto a sujeto. La verdad que es muy difícil, es como asumir cada quien estas cuestiones de toda la historia. Pero yo diría que es una parte, al menos estar advertido de toda la historia de esta región, al menos, y asumir como con cabalidad y como con cierto orgullo y conciencia todo lo que representa esta parte, esta región, sí, de México, también de Latinoamérica, de manera como singular o peculiar, ¿no? Esa definición más o menos me ha orientado a decirme, bueno, como comenté hace rato, de alguna forma la humanidad es toda, es global, ¿no? Y bueno, yo tengo como una cierta predominancia de esta parte del mundo, ¿no? Y me siento orgulloso, no lo desprecio. Por ejemplo, que sería como algo empezando como muy importante, ¿no? Me voy interesando en ello, pero también de manera dialéctica estoy en el parado en aquí, digamos, ¿no? En el presente, y al menos de manera personal yo trato como de no entrarle demasiado a estos fenómenos de la globalización o racistas, digamos, y por eso también otras cosas me da mucho gusto que estés aquí, Witsi, porque es una búsqueda constante también de sí lo que pasó en aquel entonces y de dónde vengo, quién soy yo, tiene que ver con la historia de hace muchos siglos, pero también lo de hoy, cómo me asumo más o menos consciente en este asunto de pertenecer a esta región, ¿no? Esa es una cuestión así como muy importante, me parece, y bueno, a mí me gustaría que te despidieras hablando un poquito precisamente de Quetzalcóatl o de Kukulcán, por ejemplo, que es un personaje. Hay mucha gente que no le gusta la historia de México, por ejemplo, porque dice que es aburrida o que es, no sé, ¿no? Pero hay mitología maya, hay mitología azteca, mitología náhuatl, fantástica, pero por ejemplo este personaje, por lo que decía de la serpiente, tratando de hacer coyuntura con las marchas así muy ignorantes que quieren quitar la figura, la escultura del sincretismo, este personaje barbado, hombre, etcétera, Kukulcán y Quetzalcóatl, háblanos un poquito de él para terminar, Wilson. Bien, pues está dentro de los dioses, ¿no? Habría que revisar el término dios porque cae en la mexicanidad, el mexicayotl, que es el término que conocemos acá. Quetzalcóatl, bueno, más que nada, todos los supuestos dioses no son dioses, no son figuras acá de que van a bajar del cielo, que tienen estas habilidades, o no sé, divinidad, deidad, divino, todo atañe a lo que es sobrenatural, ¿no? Entonces los abuelos y abuelas sabían que en efecto no existe tal cosa, ¿no? Existe lo natural, lo que podemos ver, observar, algo más allá de lo natural
no es posible. Eso lo sabían los abuelos y abuelas, ¿no? Entonces eran sabios, eran observadores muy constantes de la naturaleza y sabían que eso no existía, ¿no? No existía algo sobrenatural. Entonces, de hecho, en náhuatl no existe el término Dios, ¿no? Ni nada semejante, ¿no? Teot no es Dios, Teot es el principio que genera, ¿no? Viene de Tet, que es piedra, y Yot, que es huevo. Teot se hace lo más básico, lo duro, lo primario, que es la piedra, lo más duro, por así decirlo, y la célula, que es la que da vida, ¿no? Que se representa en huevo. Entonces se unen estos dos conceptos para crear Teot. Y Teot es el principio que genera, ¿no? Y el principio que genera no es un Dios, sino que el principio que genera está en todos lados aquí, ¿no? Y después otro que se cree un super Dios es Ometeot, que Ometeot es dos, Ome, se Ome, Eyinawi, Maquili. Ome es dos y Teot es el principio generador. Entonces Ometeot es el principio generador dual o el principio generador de dualidad, y pues está en todo el universo, no hay algo que sea más ni menos que Ometeot. Ometeot es la creación, ¿no? O sea, esperma, óvulo, hombre, mujer, y no me meto únicamente en procreación, porque ya después vienen los géneros o la sexualidad, que eso es muy aparte, ¿no? Cuando prendes fuego sube, cuando pones agua baja, noche y día, bla bla bla. Eso es Ometeot, no es un Dios, sino es ese principio generador que está en todo el universo, ¿no? Entonces, para hacer un poco de justicia eso de los dioses, entonces Quetzalcóatl lo traducen como la serpiente emplumada, pero Quetzali es precioso, hermoso, inconmensurable, ¿no? Para decir el ave es Quetzaltótotl, el ave preciosa, por eso se llama así. Entonces Quetzali es hermoso, precioso, y Coatl es serpiente. Entonces Quetzalcóatl es la serpiente preciosa. Para que fuera la serpiente emplumada tendría que ser Ilhuitl. Ilhuitl es pluma. Ilhuicóatl si es la serpiente emplumada, pues se llama Quetzalcóatl, ¿no? Igual en maya es Cuculcán. Cucul con L es Quetzal y Can es serpiente. Cucum con M es pluma. Tendría que ser Cucumcán, pero es Cuculcán. Entonces es la serpiente preciosa. Y bueno, ¿qué es Quetzalcóatl o los supuestos dioses? Son esencias, ciencias, conocimientos o grados de sabiduría. Esos son todos los supuestos dioses y nos podemos ir con cada uno de qué es, ¿no? Pero en este caso Quetzalcóatl depende de qué estemos hablando, ¿no? Puede ser la mitología, que es el personaje mítico que aparece, que ves en Mictlán, etc. Puede ser un grado de conocimiento. Los cronistas se confunden porque hay muchos Quetzalcóatl a lo largo de la historia, ¿no? Sea Catopiltzin es uno, ¿no? Y dicen, bueno, pues de modo que sea el mismo, ¿no? Era porque eran diferentes personas con grado de Quetzalcóatl, ¿no? Se compara, ya medio occidentalizado, al grado de Buda, ¿no? O sea, un grado súper alto de sabiduría espiritual, física, bla, 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 ¿no? Quetzalcóatl como tal también es una ciencia, y la ciencia Quetzalcóatl es de aquello de todo lo que se ve, lo visible, cuantificable. La biología es parte de los estudios de Quetzalcóatl, ¿no? Y se dividían, estaban los estudios Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc. Cada uno de los dioses pueden ser, insisto, no personas, grados de conocimiento que alcanzaban algunas personas, ciencias, meditaciones. Tezcatlipoca es zoomear del espejo, ¿no? Y es lo que es todo aquello de que es nebuloso y no se alcanza a notar, y es aquello que sabemos que como tal no se ve, ni se siente, ni se puede tocar, pero sabemos que existe, que es la psicología, la sociología, los estudios intrapsíquicos, quizá metafísicos que se puedan agregar, ¿no? Entonces son las contrapartes. Entonces Quetzalcóatl puede ser una persona con un grado de conocimiento, puede ser una ciencia, o puede ser un personaje mítico también, que la mitología en este caso era para enseñar, ¿no? Decir una mitología era para que tanto el niño más pequeño como el anciano más grande entendieran y dieran información de eso, y se pudiera seguir estudiando, ¿no? Es la información preciosa con metáforas, etc. Entonces habría que ver de qué momento y de quién estamos hablando, o qué hablar de Quetzalcóatl. De hecho se dice que Cortés fue confundido con Quetzalcóatl como un dios, ¿no? Pero acá Arturo Mesa Gutiérrez lo que dice es que como todo embajador
toda persona se le recibe, pues como actualmente recibimos los mexicanos, los pueblos originarios a la gente, ¿no? Se le abraza, se le pasa a sentar, toma, bebe, ya comiste, no has dormido, ven, te dejo mi cama, etc. Entonces se le recibió con ese amor, con ese ropaje que nos caracteriza y dijo, no, debo ser un dios, ¿no? Entonces se le dieron varios trajes, ¿no? Para elegir a Cortés. De hecho, ellos mismos describen, ¿no?, los trajes que se le dieron. Y Cortés, por su avaricia, eligió uno que tenía, creo que una gran placa de oro, creo. No recuerdo, habrá que revisar. Y lo describe, ¿no? Y se tardan un buen pedacito describiendo todo lo que era el traje, ¿no? O sea, se fueron por lo vistoso. Entonces, se le entregaron varios cargos que le dijera cuál era su grado de estudios, cuál era su cargo, ¿no?, social, político, espiritual. Entonces le entregaron y Cortés eligió, en efecto, el grado Quetzalcóatl. Entonces se le trató como un embajador y como una persona con un grado de sabiduría de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces pues recibió ese trato y pues con mayor razón dijo, no, sí debo de ser un dios. Y más lo que le ayudaron en las crónicas y después tanta cosa que se le puede encimar, ¿no? Antes crónicas, hoy doctorados o estudios. Y con bien. Cada uno nos podemos ir, ¿no? Tlaloc, que el dios de la lluvia, bueno, dios en náhuatl no existe, y lluvia es Queahuitl, ¿no? Donde está el dios de la lluvia. Tlali es la tierra, Octli es licor, entonces el licor que bebe la tierra, y no es un dios, sino es cuando la lluvia cae en la tierra la bebe, y ésta se embriaga y se pone bella, ¿no? Reverdece. Esto es un fenómeno, ¿no? Es algo que se puede medir, observar, checar. No es un dios, es la manifestación de la lluvia cuando cae y transforma, o por decirlo así, de semilla a planta. Es lo que hace que cambie la materia incluso, ¿no? Eso es Tlaloc, no un dios, que es un pensamiento completamente diferente. Los hispanos no tenían este grado de conocimiento, o no sé si decirlo grado, no quiero ser así despectivo, sino sus estudios eran completamente diferentes, ¿no? Entonces no comprendieron todo eso y dijeron, no, pues hay miles de dioses y son satánicos porque tienen colmillos y cuánta cosa, ¿no? Y así se ha venido la historia y actualmente es lo que hay, ¿no? Y pues el rechazo, lo que ya hablamos. Sí, fascinante. Se le bien a Cortés, ¿no? Pues era una persona muy importante, era un embajador de ultramar, por eso ya tiene un cargo, ¿no? Aparte de por ser persona ya se le trataba bien, por tener el cargo de ser de ultramar y por tener el grado de conocimiento de Quetzalcóatl, ¿no? Es como decir Buda o Jesús el Cristo, también se dice que pudo haber alcanzado este grado, entre tantas cosas que se dicen actualmente, ¿no? Habría que revisar. Pero entonces se le trató muy muy bien, ¿no? Por ser persona, por ser de ultramar y por tener grado Quetzalcóatl de conocimiento. Algo que salió. Falta a los españoles, ¿no? Venían del medievo, no puedo exigirles mucho. Pues ahí tienen, amigos, miren, ¿a poco no está más interesante esto que los pinches libros de la SEP, no? Pues sí, la verdad. Acérquense con Witsi. Escriban en este programa, amigos, ahí pidan información a Witsi, contactos. Esto está más interesante que estar leyendo las porquerías de la SEP, ¿no? Que hay puras mendigas mentiras, ¿no? Todo tergiversado, ¿no? Manipulado. Porque sí, manipulado es la palabra, ¿no? Porque sí te, por ejemplo, a Huitzilopochtli te lo manejan como un dios, ¿no? Dios de la guerra. A Tlaloc como un dios, el dios de la lluvia, ¿no? Salvajes. Y sí es muy importante esa aclaración porque más bien yo veo más bien esta manifestación, así como nos la explicas, Witsi, como un pensamiento más animista en ese sentido, ¿no? Donde si hay algo de animismo, pero donde la comprensión tiene que ver precisamente con el modo en que las fuerzas de la naturaleza o lo que ocurre ahí se entiende y se comprende teóricamente, ¿no? Es otro modo cultural de defenderlo, ¿no? Y no como con esa carga despectiva de los españoles, ¿no? De que, a la lluvia le hicieron Dios, ¿no? Y, pues, sí, tan básico, ¿no? Y en comparación, por ejemplo, a la cognición teológica, ¿verdad? De los españoles, no, pues eso ya se sale como dentro de esta lógica que nosotros usamos como para relacionar. Como tú una cosa como el agua la vas a tener como Dios, ¿no? Exactamente, y era muy diferente, ¿no? Sin embargo, aquí, pues bueno, quienes tenían la espada eran quienes cognitivamente juzgaban, ¿verdad? Pues sí. Esa fue la gran desventaja. ¿Quieres invitarles al juego de pelota? Sí, de una vez. Pues ahorita. Bueno, ahora sale igual. Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece? ¿Cerramos ya? Sí. ¿Algo más que agregues, Witsi? No, pues solamente el hacer el justicia un poco al náhuatl, ¿no? El agradecer
insisto en el tlazocamati, ¿no? Y empezar a usar el tlazocamati, empezar a agradecer, ¿no? Gracias, mínimo, o después vemos qué más sale, pero sí, gracias que esté presente, ¿no? Sí, en que vez de bueno, thank sería you, una buena traducción, ¿no? Traducirlo como gracias, ¿no? Porque Sí. es más elegante en agua. Claro, claro. Es Y poético, la y neta, poético, y bello. ¿no? Sí, muchos de los términos no alcanzan a abarcar el náhuatl, ¿no? Pero pues es lo que hay, ¿no? Es el intento. Sí, porque gracias también, me parece que Es se como queda algo corto. teológico y divino, ¿no? Una gracia, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pues amigos, recuerden que grabamos en algún lugar de la ciudad de Guadalajara, que no decimos dónde por razones de seguridad. Jalisco. Jalisco. Jalisco, ¿verdad? Jalisco. Vamos a quitar ese sonido, ¿verdad? La J, ¿verdad? Ajá. Y pues amigos, miren, propongan los temas y bueno, ahora los invitamos a que se conecten a las redes sociales y a que le pregunten mucho a Witsi ahí cuando subamos el programa en YouTube. Y pues bueno, feliz año nuevo. Ayer fue 1 de enero, ¿verdad? Hoy es 2 de enero. Y pues ojalá y que este año, que yo la verdad lo veo muy, muy jodido, ¿verdad? Ojalá y que las cosas vayan bien, que no lo creo, ¿verdad? Porque es un año político, ¿verdad? Sí. Van a estar invadidos de basura, propaganda y los nuevos rateros van a estar peleándose los huesos, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar llenos de rateros políticos por todos lados, ¿verdad? Sáquenlos a patadas de los palacios municipales, trátenlos como lo que son, rateros, delincuentes, no les crean, ¿verdad? Y ni a ellos ni a sus familias los dejen estar bien porque nomás llegan ahí en los huesos para robar. Nos seguimos en contacto, amigos, hasta luego. Nos vemos, pueblo, ánimo. Get up,